Hola, buenos días, queridos hermanos, hermanas de nuestros seguidores del canal en YouTube y de Facebook. Estamos aquí con Óscar Sande y bueno, vamos a tener una pequeña entrevista con él. Y queremos, Óscar, que empezar con una pequeña oración que inicies tú. Perfecto. Padre nuestro, te queremos dar las gracias y te pedimos, Señor, que tú te muestres, que tu carácter hermoso se muestre para con nosotros, porque el tiempo está cerca y agradecemos, Señor, por todo tu cuidado. Estate con las palabras de esta entrevista, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la primera pregunta que vamos a hacer es que muchos de los que te quieren y que han estado orando por ti, por tu familia, después de este suceso, pues lo que quieren saber es realmente cómo os encontráis, cómo estáis tú y tus hijos. Bueno, estamos, y te digo la verdad, Manuel, asombrosamente bien. Estamos súper bien. Estamos experimentando esa paz que pasa el entendimiento de la que la Biblia habla. Ah, tengo entendido que después de que ese vídeo en español que pusimos ah, acerca de las últimas horas de Verónica, creo que a día de hoy lleva puesto colgado como una semana y casi 6.000 personas ya lo han visto solo en YouTube, sin contar las personas que se lo están pasando en WhatsApp, etcétera. Y nosotros nos sentimos bien, el mismo espíritu que guió y nos dio y me dio paz para grabar ese mensaje el día mismo del funeral de mi esposa, es el mismo espíritu que está manteniendo a mi hogar. Allá es buenos días, aquí es buenas noches, aquí en Australia. Ha sido un largo día para nosotros. 19 de octubre es aquí. Ahí recién empiezas el día y aquí lo estamos acabando. Cada día que ha pasado, ya hace 3 semanas que ha fallecido Verónica, cada día que está pasando, seguimos sintiendo esa victoria de fe, seguimos sintiendo esa presencia del Señor en nuestras vidas que nos está abrigando. Quiero desde aquí particularmente dar las gracias a todos aquellos que están orando por mí y por mi familia para que el Señor nos mantenga con fuerza, que nos dé consolamiento, etcétera, porque el Señor está contestando sus oraciones. En verdad tenemos paz, en verdad tenemos fuerza y en verdad tenemos el consuelo del Señor. Así que estamos tremendamente agradecidos. Nos alegramos mucho por ello. La siguiente pregunta que queríamos hacerte es, muchos están preguntando, muchos preguntan tanto en Facebook como en YouTube, que por qué. ¿Por qué Verónica? Porque tu esposa era una persona fiel al Señor, una madre de 5 hijos, joven, cuidándose, deportista, etcétera. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué ella? Tal vez esa es la pregunta, de todas las preguntas, la peor de las preguntas que un cristiano se debe hacer. La peor de las preguntas. Es una pregunta que ni yo ni Verónica nos hicimos, ni ahora que ella ha fallecido, que el milagro de una sanación aquí en este mundo no ocurrió. En las últimas 3 semanas yo no me he preguntado el por qué. Es la pregunta equivocada. Para un cristiano que tiene un Dios todopoderoso, un Dios que no va a tomar ninguna decisión en contra de sus hijos, es la pregunta equivocada. Cuando uno mira en la Biblia, por ejemplo, hay muchos casos. El caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, primo de Jesús, profeta, y es puesto en custodia en la cárcel de Herodes. Jesús ni le va a visitar, no crea un milagro para liberarle, no manda un ángel como mandó para liberar a Pedro, y Juan el Bautista es decapitado, le cortan la cabeza. El preguntarse el por qué en realidad es tratar de pedir a Dios explicaciones. El Señor va a contestar todas nuestras preguntas y todas nuestras dudas. Es como que yo personalmente tengo una cajita de dudas
en las que ciertas dudas las voy poniendo en esa cajita. Y en esa cajita tengo la confianza de que Dios, en su debido tiempo, y cuando Él lo considere oportuno, que yo pueda estar listo para recibirlo, me va a dar las respuestas. Pero mientras tanto no pregunto por qué. Mi función como cristiano no es el preguntarme el por qué, es confiar en Cristo a pesar de las circunstancias. Cuando uno, por ejemplo, ve a María y a Marta llorando y llorando y llorando porque Jesús no vino a tiempo, porque Jesús no vino y sanó a nuestro hermano. 4 días más tarde, después de que Lázaro esté muerto, ahí aparece Jesús. ¿Para qué? Para la gloria y honra de Dios, crea el mayor de los milagros de todo el ministerio de Cristo, que fue la resurrección de Lázaro. Es el mayor de todos los milagros. Entonces, yo a veces me pregunto también, ¿no? Tal vez que tengo un poquitito de imaginación novelista. Cuando Jesús resucitó, no fue el único que fue resucitado, sino que hubo otras personas que fueron resucitadas y se presentaron en Jerusalén a ciertas a familiares o amigos o a quién sabe quién, antes de subir con Cristo al cielo. Yo a veces me pregunto si esas personas, o entre esas personas estaría Juan el Bautista. Yo no lo sé, pero imagínate que Juan el Bautista estaba ahí. O sea, nosotros estamos aquí preguntando por qué, por qué, por qué, por qué, y resulta que Dios le ha proveído a Juan el Bautista el privilegio de ser parte del grupo de las primicias que ya está en el cielo con Cristo. Esteban está predicando y le sacan fuera del Sanedrín y lo apedrean. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que entender que Esteban abre los ojos y ve, así como vio Verónica, la gloria de Dios. Y nosotros preguntándonos el por qué. Hay un personaje en especial que siempre me ha cautivado, y es Santiago, pero no Santiago el que escribió el libro de Santiago en la Biblia, sino Santiago, el hermano de Juan. Cuando tú miras el ministerio de Jesús, tienes a Jesús, tienes a Pedro, Juan y Santiago. Es como que el grupo de tres por encima del resto de los discípulos. Si había que separarse para algo, ahí iban los tres con Jesús. Si había que ver la glorificación en el monte de la transfiguración de Jesús, ahí estaban los tres. En el monte de los olivos, ahí estaban los tres. O sea, tenemos a Pedro con un ministerio largo, con dos epístolas. Tenemos a Juan con un evangelio escrito, con 3 epístolas y con el libro de Apocalipsis. ¿Y sabe lo que pasó con Santiago? A las primeras de cambio, no había la iglesia ni siquiera salido de Jerusalén. En los primeros capítulos del libro de Hechos, Santiago es pasado con la espada de Herodes y muerto. Ni siquiera empezó su ministerio realmente. Y uno empieza a pensar, vamos a ver, tienes de todos los apóstoles, los 3 mosqueteros en el grupo especial. Y ni siquiera la iglesia ha salido a predicar el evangelio por fuera de Jerusalén. Los primeros indicios de la persecución con la espada de Herodes, y Santiago es el primero en caer. Dices, pero bueno, vaya pérdida con todo el testimonio que tiene Santiago. Vaya pérdida. ¿Cuánto Santiago nos podría haber dicho? Podríamos tener la epístola de Santiago, no la que tenemos, que es ese Santiago, hermano de Jesús. Es diferente Santiago. Sino Santiago, el hermano de Juan, podríamos tener 2, 3, 4 epístolas, tal vez hasta otro evangelio. Y sin embargo, a las primeras de cambio, desaparece. El por qué es la pregunta equivocada para un cristiano. Nuestra función es confiar en Dios a pesar de las circunstancias. ¿A qué me refiero con a pesar de las circunstancias? Nosotros como cristianos nos tenemos que engravar en la mente que Dios es bueno a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque hay una enorme persecución que viene sobre este mundo. Hay unas enormes calamidades que vienen sobre este mundo. Y si nosotros no tenemos claro en nuestras mentes que Dios es bueno a pesar de las calamidades, a pesar de las persecuciones,
entonces nuestra fe va a tambalear. Ujú. ¿Queda, Muy bien, queda más o menos claro? queda claro.